Al siguiente día del alegre año nuevo lunar en Hengsan, regresamos al campamento de Hongdouxian y poco después escuchamos un disparo proveniente de la vigía. La situación era alarmante y desfavorable para nosotros. Toda nuestra fuerza consistía en unos cuantos combatientes de la compañía de Ri Du-su y el grupo de ametralladoras que tenía la misión de protegerme, y teníamos que hacer frente a más de 500 efectivos. Además, cuando nuestros centinelas de la vigía los descubrieron, ya casi alcanzaban la cima de la cota en la que estaban. Desde esa posición podían dominarnos. Ordené ocupar con rapidez el filo del suru y le di al jefe de compañía la instrucción de que retirara a sus hombres de la vigía para dejarles el camino abierto a los atacantes. Hice que los que se retiraban de allí bajaran sin falta por la cresta que hacía recordar el filo de un cuchillo y a la vista de los enemigos. Por ese lugar había solo una vía, y si uno se desviaba siquiera un paso, rodaba inevitablemente hacia un barranco profundo lleno de nieve. Si se lograba atraer hacia allí a los enemigos, uno solo podía batir sin dificultad a 100 e incluso a 1000. El filo sureño del Hongdouxian constituía un punto de apoyo táctico desde donde se podía observar como la palma de la mano y golpear a los adversarios que se acercaban, y si se retiraban, liquidarlos después de meterlos en la cañada al pie del lomo. Efectivamente, los centinelas de la vigía los atrajeron por la filosa cresta. El desfiladero entre esa cresta y el filo sureño se convirtió en el verdadero sentido de la palabra en una trampa para los enemigos. Otro factor de nuestra victoria fue que, cumpliendo mi orden, Ri Du-su había hecho que las laderas del lomo suru se cubrieran de hielo, por donde ningún enemigo pudo subir a la posición que ocupábamos. Desde el punto de vista de los conocimientos militares generales, el combate del Hongdouxian era inverosímil. A pesar de nuestra abismal inferioridad numérica, aniquilamos a casi todos los adversarios. De nuestra parte, solo el jefe de compañía Ri Du-su fue alcanzado por una bala y llevado al hospital de la retaguardia. Terminado el encuentro armado, envié un grupo de asalto nocturno al sitio donde acampaba el enemigo y al mismo tiempo preparé un plan para escabullirnos en dirección a Fusong, porque no había duda de que, pese a que habían retrocedido antes, tarde o temprano volverían a atacarnos con refuerzos. No resultaba conveniente que con tan escasas fuerzas siguiéramos peleando allí. La mejor solución en esa situación era salir del lugar con presteza. Analizábamos la retirada cuando de la parte inferior del valle se oyeron cornetazos de ataque de nuestra guerrilla y estrepitosos disparos. La unidad de Oh Jung-hoop golpeaba a las tropas. Al ser informado por los habitantes de que los enemigos de castigo se habían ido en dirección a Hongdouxian, corrió a toda velocidad preocupado por la seguridad de la comandancia. Junto con el grupo de asalto nocturno, atravesó el campamento adversario por el centro mientras hacía fuego concentrado. Las pocas fuerzas restantes fueron totalmente liquidadas. Después, Oh Jung-hoop nos envió a Han Ik-su para saber si debía entrar con su unidad en el Hongdouxian. Le di la orden de que siguiera actuando según el plan anterior, ya que había fracasado irreparablemente el asalto enemigo al campamento secreto de Hongdouxian. Aún después de recibir esa orden, no regresó a Komuikol hasta que no comprobó la seguridad de la comandancia. Realmente era una persona leal a nosotros. Un campesino de Erdaojiang que en el combate de Hongdouxian había transportado a cuestas carga de los japoneses y tenido que recoger también sus cadáveres, contó posteriormente a los miembros de uno de nuestros grupos de visitantes.
Los militares japoneses obligaron a cada familia a movilizar una persona como cargador. Por lo general, quien era el llevado a esos trabajos quedaba con los pies congelados e incluso perdía los dedos. Cuando me arrastraron por primera vez, tuve miedo y permanecí tendido en el campo de combate con todo el cuerpo bañado en sudor. Pero, como siempre ganaba la guerrilla, nos alegrábamos mucho por dentro e incluso olvidábamos el cansancio. Lo más molesto era que, al retirarse, los enemigos nos obligaban a recoger sus repugnantes cadáveres. Por ejemplo, en el combate de Hongtou-shan hubo tantos muertos que no alcanzaron las camillas, y por eso los arrastramos amarrándolos por sus cuellos con las polainas que les quitábamos. Una vez recibí a una delegación de japoneses de prensa, entre los que había un periodista muy alto. En el curso de la conversación no dijo nada, solo hizo anotaciones. Pero durante el almuerzo abrió de pronto la boca y soltó lo que tenía guardado en su corazón. Contó que, como el presidente Kim era conocido ampliamente como Tigre del Monte Baekdu, creyó que se trataba de una persona temible, aunque según pudo ver en la entrevista de aquel día, resultó ser muy afable, y confesó que había sido subteniente de aquella unidad japonesa zurrada muy duro en el combate de Hongtou-shan. Afortunadamente, aquella noche estuvo fuera inspeccionando los puestos de centinelas, y así pudo quedar a salvo. Injustamente, los gendarmes le pegaron y aplicaron otros severos castigos por haberse salvado. No pudiendo olvidar lo sufrido entonces, dejó de ser militar y se hizo periodista. El cuerpo de castigo que participó en el combate de Hongtou-shan fue mixto japonés-manchú. Lo curioso resultó que casi todos los muertos fueron japoneses y que los manchúes títeres sufrieron muy pocas pérdidas. Supimos más tarde que los oficiales japoneses les pegaron puñetazos y patadas a los manchúes profiriendo: ¿por qué murieron solo sus hombres cuando los del ejército manchú escapaban vivos? ¿Es que las balas de los guerrilleros tienen efectos magnéticos para perseguir solo a los japoneses? Eso es imposible, y el hecho de que solo los manchúes estuvieran a salvo constituye una prueba irrefutable de que estos se entienden a escondidas con la guerrilla. ¿Cuál fue el factor principal de nuestra victoria en Hongtou-shan frente a un enemigo numéricamente muy superior? Podría decir que la férrea fuerza espiritual de nuestra gente. Inconmovible fe en la victoria, inflexible disposición combativa, espíritu revolucionario de apoyarse en sus propias fuerzas y luchar con tenacidad, espíritu de abnegación y sacrificio. A su conjunto se le llama hoy en nuestro país espíritu revolucionario del Baekdu. Nunca, en ninguna parte y por ningún adversario fuimos derrotados porque, aun ante fuerzas varias o decenas de veces superiores numéricamente, peleamos con la fe en el seguro triunfo, sin aturdirnos ni desanimarnos, con una férrea voluntad combativa y espíritu de sacrificio. Hay incontables ejemplos que prueban estas cualidades de nuestros guerrilleros antijaponeses. Ridusu recibió la asistencia del médico Song en el hospital instalado en una cueva y pasó días penosos junto con unos 3 heridos o enfermos más, entre otros Ri Kye-sun y Park Sun-il. Solo de nombre era hospital, pues casi no tenía medicamentos ni inyecciones dignos de mención, ni tampoco un bisturí. Sin embargo, en él reinaba plenamente el espíritu revolucionario del Baekdu. En estado grave se encontraba Park Sun-il, otrora encargado de intendencia de la segunda división. A causa de no haberse sometido a tratamiento oportuno, comenzó a infectársele una pierna.
Inmediatamente después de la batalla de Pochonbo, además de víveres, envié para los compañeros internados en el hospital medicamentos, latas de conservas, uniformes de verano, botas y otros objetos separados de los trofeos de guerra, y una carta en que manifesté mi plena esperanza de que vencerían los males que padecían y que los vería completamente restablecidos en los campos de batalla. Al leer la carta, en el acto Pak Sun-il decidió amputar con sus manos la pierna que se podría y preparó un serrucho de hojalata que él mismo había hecho con una lata de conserva vacía. El médico Song y los demás le aconsejaron que desistiera de esa decisión, proponiéndole buscar otra solución. Pero Pak Sun-il no quiso, al contrario, les reprochó a los camaradas ser pusilánimes. Les dijo que estaba dispuesto a amputarse la pierna con sus propias manos, que para llevar a cabo su decisión necesitaba un poco de auxilio de los compañeros, o sea, que le agarraran la pierna, y que estaba ansioso por restablecerse cuanto antes y volver a su puesto revolucionario. Con el serrucho de hojalata, que resultaba demasiado flexible, tuvo que aserrar su pierna durante no menos de 6 días enteros, entonando canciones revolucionarias. Al terminar la operación, se desmayó. Afortunadamente, la amputación cicatrizó sin complicaciones. Al empezar el invierno de aquel año, el hospital fue trasladado a un lugar más retirado e instalado en una cabaña que ellos mismos construyeron. Pero esa cabaña hospital cayó en la redada del cuerpo punitivo. Pak Sun-il, que fue el primero en descubrir a los atacantes, pensó en salvar a los camaradas, y con esa decisión, abrazando a un adversario que se le acercó para cogerlo prisionero, se arrojó hacia el barranco mientras gritaba: «¡Están los punitivos!». Para servir a la revolución conservó su vida aún teniendo que cortarse él mismo una pierna, pero en aras de los camaradas la sacrificó sin titubeo. En el monte Baekdu vivían y luchaban muchos como él. Gracias a su voz de alarma, Ri Du-su, que cortaba árboles un poco alejado de la cabaña, pudo refugiarse. Pero Ri Ge-sun y algunos más fueron arrestados y los restantes perecieron. Ri Du-su quedó en medio de la montaña, sin camaradas, cabaña ni provisiones, y tuvo que sufrir horrorosas peripecias. Durante 6 días no comió nada de un solo grano, hasta que descubrió un saquito de soya cuyo contenido cabía en 2 escudillas, que Ri Ge-sun venía acumulando con el ahorro de unos cuantos granos cada vez que iba a preparar la comida. Agotada incluso la soya, el único recurso para sobrevivir era masticar cola de caballo, planta que se decía gustaba a los jabalíes. No habría palabras para describir las privaciones y adversidades que sufrió al tener que resistir el tremendo frío del Baekdu a cielo abierto como un ser primitivo, cubierto con ropas hechas jirones y algunos pedacitos restantes de algún saco de cáñamo. Todos los días se posaban en los árboles bandadas de cuervos y graznaban alborotosamente. De vez en cuando, alguno que otro volaba rasante y con una ala le tocaba la cara para ver si estaba vivo o muerto. El mismo Ri Du-su pensó que la mejor solución era morir. Se había extinguido hasta el último rescoldo que mantenía cuidadosamente. Empero, en el momento supremo, como contó después, pensó en mi esperanza de verlo restablecido, y otra vez en el campo de batalla, y en la muerte de Pak Sun-il, quien para la seguridad de los camaradas se había arrojado al fondo del barranco. Dijo para sí mismo: «No tengo derecho a morir. Quitarme la vida con mis manos significa traicionar a los camaradas que se sacrificaron para salvarme. Vivir y volver al campo de batalla es la orden que me dio el camarada comandante. No tengo derecho a incumplirla». Hizo esfuerzos desesperados para sobrevivir.
En medio de una remota montaña como una isla inhabitada en alta mar, padeció solitario no menos de 3 meses y 20 días. Milagrosamente se salvó. También Park Sun-il, Ri Ge-sun y todos los otros camaradas caídos fueron, al igual que Ri Du-su, aves fénix que, aunque sus cuerpos se redujeron a polvo, mantuvieron erguido imponente su espíritu como la cumbre del Baekdu.